El mapa no es el territorio, es solo una representación de él. Y esto tiene que ver con la percepción e interpretación de la realidad, que en el ámbito social es subjetiva e intersubjetiva. Subjetiva individual, intersubjetiva cuando es de manera colectiva. Y ya lo decía Abraham Maslow, quien solo tiene un martillo como herramienta, a todo le ve cabeza de clavo. Aunque, como dicen los jóvenes también, existe la neta del planeta. De modo que, si el territorio es la realidad, cuanto más preciso sea nuestro mapa, más exacta será nuestra ubicación en el mundo y la visión más integral de las cosas, de las personas y de las situaciones. Ken Wilber es autor de exitosos bestsellers mundiales como Breve Historia de Todas las Cosas, Psicología Integral. Este es un libro que presenta una gran cantidad de modelos para comprender el comportamiento humano. Tiene otro libro que se llama La Conciencia sin Fronteras. En este otro libro nos presenta un gran análisis y reflexión sobre lo que es el autoconocimiento, por ejemplo. Y también tiene este libro que es La Visión Integral. Es un libro pequeño en tamaño, pero con un gran contenido, en donde confluyen una gran cantidad de modelos y teorías que explican lo que es el comportamiento humano. Aunque Ken Wilber, que ha dedicado toda su vida al estudio del comportamiento humano, tiene más de 20 libros publicados, por eso incluso le llaman el Einstein de la conciencia. En el libro La Visión Integral, publicado en el 2008, Wilber nos presenta un mapa integral en el que se refiere a realidades subjetivas que ocurren en el interior de cada individuo, pero también a realidades un poco más objetivas que suceden en el mundo externo. Lo más interesante de la propuesta de Wilber es que expande nuestro abanico de posibilidades en la solución de problemas y el desarrollo individual y colectivo. Además, nos proporciona un rumbo con el que podemos alcanzar el éxito desde la transformación personal, el cambio social, la excelencia laboral, la sinergia grupal o sencillamente la satisfacción por una vida plena. Y esto sucede porque nuestra visión del mundo es más completa, es holística, no está fragmentada, como suele suceder con frecuencia. Su propuesta es muy extensa y compleja, por lo que aquí solo compartiré con ustedes una pequeña parte de ella. Wilber nos propone 4 cuadrantes para acercarnos a la realidad desde 4 perspectivas diferentes. 1. Desde la primera persona, el yo, en donde hay subjetividad personal. La frase, la belleza está en el ojo de quien la observa, es muy representativa de esto. 2. Desde el nosotros, la percepción de grupo. La construcción social de la realidad, como dicen Berger y Luhmann. Compartimos una misma visión, por ejemplo, en política, en religión, en tradiciones, en costumbres culturales. 3. Desde los otros o ellos, visto desde los sistemas sociales, económicos, políticos, tecnológicos, gubernamentales, etc. El enfoque es diferente. Por ejemplo, desde distintos estratos socioeconómicos, si es desde la administración pública o si es desde la administración privada. Finalmente, 4. Desde el ello, con el que se observa la realidad objetiva, entre comillas, que generalmente es mediante las ciencias, ya sean exactas o sociales. Y aquí vemos que, por ejemplo, con respecto a las ciencias exactas, en la física clásica de Newton, dio pauta a la física de la relatividad de Einstein y esta a su vez a la física cuántica de David Bohm, que demuestra que no hay verdades absolutas. Veamos en qué consiste el modelo. El modelo tiene 2 enfoques, un enfoque individual y un enfoque colectivo. Tiene 2 miradas, una mirada al interior y una mirada desde el exterior. El enfoque individual, desde la mirada interior, se encuentra el yo, el egocéntrico, que nos plantea una visión personal ante la vida, modelos mentales, valores personales, pensamientos, sentimientos propios, cómo nos autorreconocemos y cuál es nuestra actitud ante la vida. Y esto genera una realidad subjetiva propia de cada individuo, porque cada individuo tiene un mundo en su cabeza, desde su propia personalidad. Se reconoce y se ubica en el mundo de acuerdo a su percepción e interpretación de la realidad. Tiene que ver esto con su historia de vida, su formación personal, su formación profesional. Por ejemplo, el maestro, el médico, la enfermera. Estas profesiones son generalmente humanistas. Por otro lado, los empresarios, vendedores, profesionales de mercadotecnia y administradores están enfocados en la negociación, la productividad y las ganancias económicas.
lo que no significa que no puedan ser humanistas. Pero vamos, cada profesión tiene enfoques específicos que se concretan a determinada filosofía, ideología, etc. Dependiendo de aquello a lo que te dediques, estás influenciado por esa visión. Ahora bien, podemos ser optimistas o pesimistas. Puedes ver la vida como un valle de lágrimas o como el valle del asombro, en el que descubres cosas interesantes cada día, a pesar del dolor y sufrimiento que también conlleva. En fin, el hecho es que nadie se escapa de la miel y la hiel de la vida. El cuadrante 2 se refiere al nosotros, es etnocéntrico, en tanto que el primero era egocéntrico, este es etnocéntrico, de grupo. Y entonces aquí nos encontramos con la visión compartida con nuestro grupo, los valores, los objetivos, el sentido de pertenencia que tenemos hacia ese grupo, la identidad grupal. El ser humano, según la pirámide de Abraham Maslow, pues requiere de pertenencia a determinados grupos, y así formamos subculturas. Los médicos, los maestros, los diferentes profesionistas forman ciertas subculturas, y en donde se da una intersubjetividad de la realidad. Es decir, nosotros cruzamos información y entonces es intersubjetiva. El gremio de maestros, las asociaciones de médicos, de abogados, de deportistas, de trabajadores de los distintos oficios, forman subculturas. Se comunican con un idioma compartido, común, hay entendimiento mutuo, tienen un mismo código de ética y una cosmovisión cultural que los integra en esos grupos. De ahí pasamos al cuadrante número 3, en donde dice que están ellos, que es una mirada exterior y además es un enfoque colectivo. Esto tiene que ver con sistemas, redes sociales, gobierno, tecnología, realidad relativamente objetiva, entorno natural, entorno social. Recordemos que la teoría general de sistemas de Bertalanffy en 1968, cuando publicó su libro, pues nos habla de cómo un sistema son elementos interrelacionados entre sí, y cuando un elemento se modifica todo el sistema. También nos habla Edgar Morin de sistemas complejos, una teoría bastante requerida en nuestro tiempo. Hay otro autor, también Rolando García, que nos hablan de sistemas complejos donde no hay separabilidad de los elementos, están integrados. Y esto lo podemos ver en la naturaleza también con el sistema ecológico. Cuando cambia un elemento, cuando se modifica una situación, impacta, influye y modifica todo el sistema. En el cuadrante 4, el ello tiene un enfoque individual, pero una mirada exterior. Wilber se centra principalmente en la ciencia, cómo la ciencia estudia grupos o individuos vistos desde afuera, procesos de análisis, de interpretación, de comprensión, del objeto de estudio o de los sujetos de estudio, y se crean realidades relativamente objetivas. Estudia las conductas, lo que es observable, medible, cuantificable, lo que el método científico nos ha venido promoviendo desde hace mucho tiempo. La perspectiva de la ciencia de los fenómenos naturales y sociales vista desde fuera es lo que hace la investigación científica, sea esta cuantitativa o cualitativa. ¿Cuáles son las conductas observables, pero también qué actitudes se infieren e interpretan de acuerdo con indicadores específicos, como pueden ser el lenguaje del cuerpo, expresiones faciales, entre otras? El estudio científico del comportamiento humano es eminentemente social, por tanto, se requieren diferentes perspectivas desde diferentes actores al analizar un mismo fenómeno. Y en esa medida, nosotros, al hacer ese cruce de información, tenemos mayor objetividad de ese fenómeno. En conclusión, nuestra percepción e interpretación de la realidad depende de dónde estemos parados y de cuáles sean nuestros intereses. Un ejemplo pertinente puede ser este país, México, que percibe a un gobierno federal que está concluyendo su sexenio de diferentes maneras, muy distintas. Para quienes viven en el nivel socioeconómico bajo, pues a lo mejor los apoyos económicos del gobierno han sido de gran ayuda. Las pensiones a los adultos mayores, las becas de estudio a jóvenes y niños, constituyen un aliciente a las necesidades de las familias de ese nivel. Aún así, la actitud puede ser diferente. Algunos son muy agradecidos por esto y otros piensan que no tienen que agradecer porque es la devolución de sus impuestos. Para quienes viven en el nivel socioeconómico medio, el hecho de que no se hayan incrementado los impuestos sobre la renta,
el precio de la gasolina y tampoco haya aumentado la inflación y casi no exista desempleo, representa cierta estabilidad para las familias. Aunque para otros el país esté hecho un desastre. ¿Se dan cuenta ustedes de las diferentes perspectivas? Y para quienes viven en el nivel socioeconómico alto, sean empresarios, herederos de fortunas o poseedores de monopolios, tampoco han tenido gran problema económico. Por el contrario, han multiplicado sus riquezas. Quizás el problema más grande sea para aquellos que han vivido de la tranza, la corrupción y la explotación de sus semejantes. Que sean codiciosos y no piensen en los demás. Lo deseable es ponernos en la posición de los otros para tener una visión holística, una visión más completa, no fragmentada. Y eso se logra adquiriendo, teniendo acceso a una mayor información, independientemente de dónde provenga. Es importante esto, poder ver el punto de vista del otro que está en otra posición antes de optar por una postura personal. En fin, el hombre feliz y el infeliz viven en el mismo país.